Ok, bueno, hola, muy buenos días. De verdad es un honor estar de nuevo con ustedes compartiendo pues temas del área de convencional. El día de hoy vamos a abordar el tema de escoliosis, una patología bastante interesante, ya que tiene ciertos parámetros como más establecidos, no tan cualitativos, sino que cuantitativos, que nos pueden esclarecer el diagnóstico de una manera pues más adecuada para el paciente y también pues poderlo orientar en el diagnóstico, en su diagnóstico, claro, pero también en la progresión de la enfermedad. Entonces, damos inicio pues platicando un poquito sobre los objetivos de esta clase. El primer objetivo de esta clase es, como siempre, como en todas las clases que hemos venido abordando, es comprender la importancia de la evaluación integral del paciente para mejorar en ellos, pues, brindarles un mejor pronóstico de la enfermedad al, pues, hacer junto con la clínica y los laboratorios, mejorarle, pues, su calidad de vida. Comprender un poquito sobre el uso de la radiología convencional en la evaluación de la escoliosis, definir pues las medidas básicas de conocimiento obligatorio que todo médico radiólogo debe conocer, identificar el tipo y el grado de escoliosis al que nos estamos enfrentando o que el paciente pues está enfrentando y pues hacer una descripción de informe radiológico basado en normas internacionales, basados pues sobre todo en la Asociación eh, Americana de Pacientes con Escoliosis. Entonces, bueno, empezamos. Como toda patología, tenemos que tener una definición clara de qué nos referimos en escoliosis. Y pues, como les digo yo, siempre esta patología tiene pues la ventaja de tener parámetros cuantitativos que nos ayudan a establecer esto. Y pues, la escoliosis es cuando hay una curvatura lateral de la columna vertebral mayor de 10 grados en una radiografía frontal. Hago énfasis en frontal porque esos 10 grados es cuando estamos ante una radiografía frontal con el paciente de pie. Cuando estamos ante un abordaje sagital del paciente, vamos pues, a buscar aumento en la cifosis torácica. Porque vamos a hablar precisamente de la torácica, porque pues la espina en nuestra columna vertebral ya tiene ciertas curvaturas fisiológicas y encontramos la curvatura como más convexa en toda la columna, pues en esta área, en las vértebras torácicas. Entonces aquí cambia un poquito el parámetro y es cuando una curvatura en plano sagital es mayor a 45 grados en la medida entre T1 y T12, perdón. La cifosis a cualquier otro nivel, sin importar cuánto mida, pues ya es anómalo porque ya tiene como un patrón más rectilíneo. Solo es pues en el área torácica que pues vamos a encontrarlo con una mayor medida. ¿Qué generalidades debemos saber sobre el paciente? Pues bueno, son muchas, como vamos a ir abordando poco a poco, pero sí así generalidades a nivel internacional. Es importante saber que en Latinoamérica tenemos una tasa de prevalencia en torno al 5% de pacientes con escoliosis. Esta enfermedad tiene un alto impacto clínico, no tanto pues por la mortalidad del paciente, pero sí porque es una enfermedad que genera mucha incapacidad cuando son en grados severos. También, además de generar incapacidad, no solo por la anomalía en la posición del paciente, sino que también incapacidad por generar cuadros de dolor. Entonces, genera mucho dolor. Casi siempre pues, el paciente se va haciendo tolerante porque es algo progresivo a ese dolor, pero el dolor esté leve o de manera grave, siempre hay como un grado de incomodidad en él. Otra cosa en el impacto clínico es que tiene un impacto en la parte psicológica del paciente, ya que tiene una implicación estética, hablando pues de la posición normal que debería de tener el cuerpo. Entonces estos pacientes tienden a tener también pues algunos problemas en el ámbito de psiquiatría. Es muy común en etapa infanto-juvenil. Es de las pocas anomalías, porque esto puede ser genético, pero también puede ser por otras enfermedades, como vamos a abordar más adelante. Entonces, que no son tan
completamente congénitos, aunque sí se encuentra en gran porcentaje en la parte infanto-juvenil. Y algo importante es que cuando estamos en esa etapa puede ser como abordado mejor quirúrgicamente. La tasa quirúrgica en general entre niños, adultos, es del 10% aproximadamente en los pacientes que tienen después la oportunidad de mejorar pues la enfermedad que los está agobiando. ¿Cuál es la patogénesis de la escoliosis? Pues hay múltiples investigaciones, bueno, en internet podemos leer artículos tras artículos en diferentes revistas que han tratado de abordar por qué se da esta deformidad y pues han encontrado ciertos factores genéticos no esclarecidos al 100%, pero sí también se ha visto que está enlazado a alteraciones en el crecimiento y desarrollo, por ejemplo, de los huesos en los niños, por ejemplo, o por factores neuromusculares, cuando hay alteraciones a ese nivel, ya sea del patrón nervioso o muscular, que genera pues que el paciente tenga una mala postura y esto vaya generando que él vaya teniendo esta desviación de la columna. También por factores metabólicos que pues gracias a Dios esta patología pues la estamos abordando después de haber visto artritis, de haber visto patología tumoral en toda esa parte ósea. Todo factor metabólico que esté afectando la parte ósea pues también nos va a generar como secundario una escoliosis si está afectando ciertas áreas que están nexas pues a las vértebras bueno, al patrón vertebral de nuestra columna. También por factores degenerativos, que es como de las principales causas, por factores traumáticos u hormonales. Tenemos que conocer la anatomía de las vértebras porque para hacer las mediciones tenemos que tener bien claro de dónde vamos a hacer esas mediciones. Hay que tener en cuenta que hay que hacer una imagen tridimensional, por eso puse la imagen en tridimensional, porque tenemos que saber cómo se visualiza anteriormente y posteriormente, lateralmente, y cuáles son las áreas anatómicas de importancia, como las apófisis espinosas, como saber que hay apófisis transversa, que ahí tenemos discos intervertebrales entre cada una de ellos, y que la anatomía desde las cervicales hasta la parte sacra, pues va cambiando un poquito, pero siempre como mantienen ese patrón de tener esas ciertas características. Tridimensionalmente también tenemos que saber qué estructuras están adyacentes, anterior, posterior y lateral en el cuerpo, porque la deformidad de la vértebra tiene mucho que ver en muchos casos, sobre todo en las enfermedades degenerativas, con qué huesos están relacionados y cuáles huesos, qué vértebras se están apoyando en qué hueso, ¿verdad? Entonces, cuando hay alguna alteración degenerativa, por ejemplo, en la parte pélvica, por ejemplo, cuando hay algo degenerativo, entonces cuando el paciente está en bidepestación, él está generando un impacto a la columna vertebral porque no está siendo sostenido adecuadamente, por decirlo así, en pocas palabras, porque vamos a ir abordándolo poco a poco. Y hay que saber que pues toda la columna vertebral, solo para fines de estudio, pues la vamos dividiendo en esos segmentos y por fines de qué partes abarcan los dermatomas y todo lo que nosotros ya conocemos, pero la columna tiene que ser tomada como un todo, porque si algo lo afecta, está sumamente interrelacionado todos los segmentos, ¿verdad? Entonces sí, recordar con qué partes está íntimamente relacionada cada porción. Hay que saber también los diferentes movimientos en los que está sometido la columna vertebral. Pues está sometido a amplia gama de movimientos en lateralización, a movimientos hacia región anterior, hacia región posterior, aunque hacia región posterior un poco más limitados. En la cabeza pues todavía es un poquito más móvil los movimientos que ejerce. Entonces también que tengamos en cuenta esos factores para poderlo evaluar. En la parte clínica, pues es el primer lugar donde el paciente va a tener un abordaje. El test clínico más ampliamente desarrollado es el test de Adams, en el cual pues el servicio de neurocirugía, neurología, pues tiene que ponerlo cualitativamente, es lo primero que van a hacer para poder pues determinar eso y pues obviamente pues necesitan mucho de nuestra ayuda para ya poder establecer los siguientes parámetros que vamos a seguir viendo. Pero es importante que lo sepamos porque
tenemos que tener reconocimiento por si nos describen eso en las boletas, en la presentación de casos, de que cómo es el abordaje clínico del paciente. Hay diferentes métodos diagnósticos. Siempre el primer método que vamos a utilizar van a ser las rayos X. Las tomografías, por ejemplo, nos van a ayudar cuando necesitamos un mayor detalle de la columna vertebral o si queremos ver otras anomalías asociadas que no están bien esclarecidas en las rayos X por las limitantes que tiene, pero pues que en tomografía las podemos ver un poquito más tridimensionales. Y la resonancia magnética pues ha sido discutido ampliamente en las diferentes investigaciones, pero sí saber que la resonancia magnética es de gran utilidad cuando estamos pensando que el paciente tiene alguna alteración tumoral, alguna alteración de origen infeccioso, que nos puede ver, pues, dar más detalle de esos ciertos procesos según la literatura que consulté sobre esos pacientes. También hay la Asociación Internacional de Escoliosis, pues sugiere ciertas condiciones para hacer estudios más allá de la rayos X. Por ejemplo, derivar al paciente cuando es un paciente que es un niño, pues está en la parte infanto-juvenil. Cuando estamos sospechando, como les decía yo, procesos infecciosos, tumorales, o cuando estamos pensando en malformaciones congénitas, etc. Hay una cierta lista como de algunas 20 patologías que sugieren que es como de obligatorio mandarlos a resonancia, pero pues casi siempre el abordaje se esclarece con rayos X, incluso seguimiento por la parte económica, pues se hace casi siempre por la metodología de rayos X. ¿Cuál es la técnica ideal? Pues nosotros necesitamos que se nos muestre la imagen completa de la columna vertebral. El paciente tiene que estar en bidepestación y no en supino porque necesitamos ver pues en bidepestación por el peso que ejerce en la columna vertebral el paciente, no en supino porque a veces no podemos ver pues la compresión a veces de algunos discos o de algunas anomalías. Entonces siempre el paciente tiene que estar en bidepestación. Tenemos que usar las proyecciones AP y lateral. En las bibliografías consultadas nos pues, referían que cuando estamos con niños se puede hacer en PA mejor porque las niñas pues, están en desarrollo de sus tejidos mamarios, al igual que los varoncitos, porque pues, algunos tienen un desarrollo de tejido mamario acelerado también en su pubertad, porque se les quiere pues, proteger de la radiación. Ellos también sugieren que en los casos de que no se pueda hacer en PA, pues también se les pueden poner protectores mamarios, pero los protectores mamarios pueden dificultar un poquito la visualización de todo el esqueleto, ¿verdad? De hallar otras anomalías que nosotros queramos detectar. Quiero que recordemos bien, nunca vamos a evaluar una escoliosis solo en AP. Necesitamos la radiografía lateral para poder hacer un abordaje adecuado. Es más, algunas bibliografías refieren de estas dos, de AP y lateral, pues algunas variantes que pues ya más adelantito se las voy a mencionar. Debe ser evaluado aplicando pues medidas básicas a las curvas presentes en el plano coronal y sagital del raquis, que ya vamos a abordar pues cuáles son las principales. Y vamos a utilizar pues un chasis de 30 por 90 centímetros, ya que el área de interés es bastante grande y pues a veces es necesario tomar de 2 a 3 radiografías ensambladas. Algunos equipos de rayos X poseen la capacidad, más que todo pues la parte digital, que nos tomen las radiografías de una vez, ¿verdad? O sea, no hacerlo seccionado, así decir, cervical, torácico, lumbar. Hay algunos equipos que pues, poseen la capacidad de hacerlo de una vez, pero la mayoría de literatura sugieren que mejor se nos hagan pues cervical, torácico y lumbar individual y que después pues se vayan uniendo porque a veces se pierden en hacerlo de un solo, factores importantes en la parte digital de la radiografía. ¿Cómo debe estar el paciente? Pues en la parte que se va a hacer AP o posterior anterior, como sea que sea conveniente según la edad del paciente, como nos relataban. El paciente pues tiene que tener los brazos a los lados de su cuerpo y estar en la posición más erecta que pueda estar pues su tronco. Y en la posición de lateral es sumamente importante que veamos la posición en la que está el paciente y que el técnico tenga claro que vamos a evaluar escoliosis y que tiene que ser en esa posición, ya que hay otras que son con los brazos extendidos, son de otras maneras.
pero la más sugerida es de esta manera porque así pues podemos ver la curvatura torácica ideal, pues no vamos a encontrar alteraciones más allá de los 45 grados que les mencioné al inicio en la definición pues de la cifosis torácica. Y bueno, esto es lo que vamos a encontrar pues en las reconstrucciones y a esto me refiero que a veces se pierden patrones importantes. Por ejemplo, cuando lo hacen con un scan que lo hace de un solo, de una vez, no seccionado. Entonces miren aquí pues las vértebras que se encuentran debajo de la clavícula, pues no vamos a saber si aquí hay un problema en el disco o algo. Entonces por eso se prefiere que se haga seccionado y que después nosotros le evaluemos poco a poco o que nosotros mismos pues busquemos la manera de evaluarlas en seguimiento, pero siempre teniendo en consideración eso, ¿verdad? Esta parte de aquí que no se pierdan y que nosotros podamos hacer pues un mejor estudio, una mejor interpretación de estudio. Y pues aquí es donde les decía que a veces también vamos a pedirle al paciente, ya sea en frontal o en lateral, que ejerza algunos movimientos que nos van a ayudar a esclarecer si estamos ante una patología primaria o secundaria, que vamos a ir tocando poco a poco cuándo es primario, cuándo es secundario. Y pues sí necesitamos decirle al paciente, bueno, el técnico debe saber, como le digo, cuando es de escoliosis, y debe saber estos planos, y si no nosotros pues hacérselo saber, que debe ser en frontal, tenemos que pedirle que haya una inclinación a la derecha, una inclinación a la izquierda. ¿Y cuándo es más importante que pidamos esto? Cuando el paciente tiene un plan quirúrgico, una sospecha, o sea, que piensan o consideran que este paciente puede ser abordado quirúrgicamente. Debemos hacer estas proyecciones y pues ya vamos a ir bien describiendo por qué. Hay que hacer una evaluación de las curvas para saber si es, como les digo yo, primaria o estructural o secundaria o no estructural. ¿Qué es lo que pasa con las estructurales? Cuando el paciente ejerce esos movimientos que les digo, cuando estamos ante una primaria, el paciente, por ejemplo, el ápex de la curva que tiene la escoliosis, o sea, el ápex nos referimos a la vértebra que está más lateralizada o más desplazada, y esa es la que nos genera la convexidad. Entonces, esa va a ser el ápex. Entonces, hacia donde se dirige el ápex, le vamos a decir al paciente que se dirija. Por ejemplo, si se mueve hacia la derecha en una proyección frontal, más adelante ya con la imagen se lo voy a explicar, pues le vamos a decir al paciente que se mueva hacia la derecha, y cuando no corrige, o sea, cuando no se vuelve rectiforme la columna, entonces estamos ante una estructural o primario mayor, o sea, no corrige completamente con la flexión lateral y tiene un componente rotatorio fijo, que también ya voy a hablar de qué me refiero con eso. También está la parte no estructural, que es cuando le pedimos al paciente que haga esa lateralización, hay una corrección completa con la flexión lateral, o sea, la columna vuelve a rectificarse. Y pues se divide en compensatoria y en funcional, que la vamos a abordar a continuación. ¿Cuándo es compensatorio? Cuando hay una curva inferior o superior a la curvatura estructural. Esta corrige con la flexión lateral y pues puede volverse estructural si persiste durante mucho tiempo. Por ejemplo, esto compensatorio se refiere, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad degenerativa, por decirles un caso, en el cual el paciente ha adoptado esa postura. No es que tiene un problema en sí de escoliosis, sino que ha adoptado eso para poder, por ejemplo, ceder a esas limitantes. O por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene un miembro inferior más largo que el otro, entonces compensatoriamente gira en la columna, no porque tenga una patología en columna, sino porque lo hace compensatoriamente. Pero esto sí puede evolucionar con el tiempo a ser ya algo estructural definitivamente. Hay algo funcional también, una subdivisión funcional que puede ser leve, que suele ser no progresiva, no suele tener una deformidad los cuerpos vertebrales ni los espacios discales, ni tienen una rotación fija en la radiografía. Están asociados a mala postura también, son asimétricos. Por ejemplo, aquí también en la simetría de extremidades inferiores, ya en la parte funcional habla, por ejemplo, en la parte que el paciente deambula, ¿verdad? Entonces va generando, a la medida que va deambulando, esta anomalía. Y pues puede presentarse también en pacientes que presentan espasmos musculares de manera crónica.
se vuelve pues tratando a la condición subyacente, o sea, la patología subyacente que tiene, y puede volverse estructural en niños pequeños si persiste pues por largo tiempo. Como todas las no estructurales suelen ser flexibles, tienen la flexión lateral y vuelven pues a la línea media, como les decía. Hay que también esclarecer cuál es la región afectada, y la región afectada, ya vamos a ver cuál es el ápex, porque les estoy hablando bastante del ápex. Vamos a determinarla de acuerdo al ápex de la vértebra que nos hace el ápex de la curvatura. Esa va a ser la región afectada. O sea, por ejemplo, podemos tener una escoliosis que va a afectar desde la región torácica hasta casi a la región lumbar, L1, L2. Uno puede decir, bueno, ¿y aquí qué voy a poner? Entonces, la región afectada en la conclusión de nuestros informes tiene que ser según la vértebra que está afectada, o sea, la vértebra del ápex. Entonces, digamos, si tenemos el ápex en C7, o sea, la curvatura está pronunciada más en C7, entonces vamos a tener que la región afectada va a ser determinada región cervicotorácica. Si tenemos afectado, por ejemplo, T2, va a ser la región afectada, la región torácica, y así sucesivamente, dependiendo dónde está el ápex. Ahí es donde eso es lo que va a determinar, independientemente de dónde que esté, pues, más convexa la columna. Y para eso el radiólogo pues tiene que tener algunas medidas básicas que va a hacer en todo el trayecto, como les comentaba desde el inicio, de la columna vertebral al irla estudiando. Primero lo que vamos a ver es la alineación y el equilibrio del raquis. En esto pues existen dos líneas de referencia. Ambas líneas miden el equilibrio o el balance biodinámico de la columna y lo hacen en el plano coronal y sagital. En la escolosis, ambas líneas no van a coincidir y están separadas por más de 2 centímetros. Recordar esto, por más de 2 centímetros, ese es el parámetro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una radiografía P de columna total. Ahí les tengo marcado pues con LCP7, que es la línea plomada entre C7. Y esta pues nos vamos en medio, pues justo a las espinas, ¿verdad? Desde el centro del cuerpo vertebral de C7. Y pues trazamos una línea vertical que va desde la parte de C7 del centro hasta la parte sacra. Van a decirme hasta qué parte podemos llegar a valorar. Mínimo tiene que llegar hasta S1 para saber nosotros que estamos haciendo bien el parámetro de evaluación. Y pues cuando un paciente está bien, no tiene ninguna alteración, ambas líneas coinciden en su ubicación. Entonces, usualmente se suele hacer algo que antes de que sigamos, me gustaría decirles, es que a partir de estos parámetros, por ejemplo, la mayoría suele dividir la radiografía en estos cuadritos, hacer una cuadrícula en toda la radiografía para hacer todas las valoraciones que vamos a hacer a continuación, con una medida de 2 centímetros por 2 centímetros para hacer esta evaluación, o como ustedes lo prefieran, pero saber ante qué medida lo están haciendo para saber, estoy alterado en tantos centímetros de una vez, ¿verdad? Entonces, pues se hacen estas cuadrículas para poder determinar. Entonces nos vamos desde la parte de C7 hasta la parte de S1 mínimo, ¿verdad? Sino hasta el final a la parte sacra, que es lo mejor, ¿verdad? Es lo mejor que podríamos hacer para hacer una adecuada evaluación. Y miren, cuando estamos ante una escoliosis, pues hay una diferencia. Si trazamos la línea de C7, nos vamos céntrico, hasta aquí se pierde. Entonces empezamos desde abajo, desde la última vértebra que visualicemos, por el centro de esa vértebra, y subimos, y miren, hay una diferencia de más de 2 centímetros de longitud. Esta bibliografía refería a 27 milímetros, entonces ya estábamos ante una escoliosis. Eso es lo primero, la alineación. Esto también lo tenemos que evaluar en sagital. Van a preguntarme por la curvatura del tórax, que sí, ¿cómo lo vamos a hacer? No, siempre va a ser así. Si encontramos más de 2 centímetros y tiene que ir lineal desde la parte de C7 hasta la parte inferior de la vértebra inferior que podamos visualizar. Y pues ustedes aquí pueden visualizar al lado derecho de su pantalla, pues miren, los 27 milímetros que les comentaba anteriormente están descritos aquí como en la parte de convexidad de la vértebra, en la parte ya también sagital, en la parte anterior, en la parte pues, sagital del paciente, en la parte lateral.
Hay también otros parámetros que tenemos que ver. En esto pues no vamos a ahondar mucho. ¿Por qué? Porque son parámetros que tienen que ver con otras enfermedades. Por ejemplo, los parámetros de patología degenerativa. Como les decía al inicio de la exposición, y me gustó ponerles este ejemplo, es porque una de las regiones que más ayuda a la columna pues a relajar el peso, por decirlo así, es la parte pélvica. Hay que recordar que pues la pelvis es la unión sacroiliaca, suele estar muy fija, es más, una de las articulaciones más fijas de nuestro cuerpo, como lo sabíamos, y tiene amplitud de movimiento, pero en esta parte está muy fija, y es para precisamente darle una estabilidad a la columna. Entonces, la relación existente entre la columna lumbar, el sacro y la pelvis y las cabezas femorales son de gran importancia para la planificación quirúrgica. Entonces, estos parámetros espinopélvicos aquí nos ayudan para saber si no hay patologías adyacentes, como por ejemplo la patología degenerativa, que como les decía yo es la más comúnmente encontrada en adultos, nos hagan algunas alteraciones. Y pues se toman algunas medidas, son amplias las medidas que se toman, podemos tomarlo desde la parte cervical, a ir midiendo a la parte sacra, como no esté ese balance, así como lo hacíamos en la alineación, pero también evaluando la pendiente del sacro también, porque la escoliosis, recordemos que puede afectar hasta las regiones lumbares, hasta llegar a la parte sacra. Entonces, en la parte del promontorio del sacro, vamos a trazar una línea que sea perpendicular. Después se va a trazar una línea perpendicular a este en modo transversal y se van a medir los ángulos. También vamos a tomar el ángulo desde la parte del promontorio del sacro hacia la parte del fémur también, y ahí vamos a adquirir otra medida. A veces también desde la parte del fémur hasta la región del L5 para establecer también pues el ángulo de la incidencia pélvica. Entonces todos estos ángulos se van a decir, ¿y cuáles son las medidas normales? Pues mira, aquí les pongo unos ejemplos ya en rayos X, donde vemos el promontorio del sacro, trazamos una línea hacia la parte del fémur y nos vamos en la parte central de la estructura ósea del sacro, de la vértebra, la primera, la de C1, y también pues haciendo ya el ángulo también precisamente, propiamente del promontorio del sacro, trazamos una línea sobre su eje coronal de la vértebra, pues trazamos una línea transversal y nos va generando esos ángulos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Aquí hay otros ejemplos en los cuales pues, nos hace como una caricatura a la vez, a la par. Y pues hay varios intervalos, hay varias variables dependiendo de qué estamos evaluando. Aquí les dice L1 a L4, L4 a S1. Entonces, pero esto es más que todo para la patología degenerativa, que es un adyacente a que nos está causando escoliosis. Entonces, esto es como un complemento de lo que ya debemos evaluar en escoliosis, que lo tenemos que tener en consideración. Esto cambia según regiones, según países, pues es la parte de Latinoamérica, pero sí hay ciertos estándares que pues nos debemos guiar en el promedio de la angulación. El principal en la escoliosis es el ángulo de Cobb, que ese es el que nosotros ahorita les voy a describir, en el cual ya este sí es propiamente de la escoliosis, un parámetro que debemos de medir. Entonces, por ejemplo, esta es una radiografía AP de un paciente con escoliosis, en el cual vamos a definir, como les decía yo, cuál es la vértebra que nos está generando el ápex. El ápex es la vértebra, pues, es la que está más desviada y la que más se mira más pronunciada. Y tenemos que establecer también cuáles son las vértebras finales. Las vértebras finales, hay una proximal y hay una distal. Hay que evaluar todas las vértebras, no solo la parte que miremos más pronunciada, también tenemos que ponerle atención a esta parte, la parte distal, que también puede ser que tenga una escoliosis marcada, no tanto como la que se mira proximal, pero sí siempre tenemos que irnos distal, evaluar si también en la parte distal hay otra curvatura que debemos evaluar, porque si hay varias, todas se deben evaluar. Entonces, por lo general, pues esta suele ser
las vértebras que están más estables o son más neutras por la fijación que tienen con la pelvis, pero siempre tenemos que evaluarlas porque también pueden presentar desviación ya en casos muy severos. Y muy bien, el ángulo de Cobb se calcula, en el cual nosotros vamos a trazar en el disco intervertebral que se encuentra superior a la vértebra proximal, vamos a trazar una línea encima de ello, una línea longitudinal a manera de encontrarnos en un centro. Y en la parte discal de la vértebra inferior o la vértebra distal, vamos a calcar una línea tratando de encontrarla, ese pico, con la que se encuentra en proximal. Y ahí nosotros vamos a adquirir un ángulo. Lo podemos hacer desde el método directo, desde un método indirecto, en el cual pues volvemos a trazar una línea que se dirija hacia la columna vertebral y desde la parte superior, y también pues de la parte inferior, y sacamos pues el ángulo también de forma indirecta, y pues todos ellos nos van a dar la angulación. Quiero recalcar que este es la medida, por decirlo así, como el gold estándar de esta patología. Vamos a ir describiendo un montón de varias mediciones que se hacen, pero ninguna ha tenido un índice de replicabilidad en los estudios como lo ha tenido el ángulo de Cobb. Entonces, el ángulo de Cobb es lo que los expertos recomiendan siempre se haga en estos pacientes. Claro que es importante que hagamos el abordaje de las otras mediciones, pero este es vital, este no lo podemos olvidar y este siempre tiene que estar esclarecido porque es el que mejor parámetro nos da. Casi siempre, pues una variabilidad, cuando ya le voy a hablar un poquito más adelante, cuando damos el seguimiento del paciente, porque hay pacientes que pues se ve la desviación, no está tan marcada, le hacemos algunas evaluaciones subsiguientes, y ya cuando tenemos alteraciones mayores de 6 grados, esos 6 grados son significativos en decir que el paciente está presentando progresión de esa escoliosis. Entonces, otras mediciones tienen alteraciones en ese rango. Entonces, por eso el ángulo Cobb tiene que siempre ser evaluado. Siempre tiene que estar incluido pues, en el momento de realizar nuestros informes radiológicos. Como les mencionaba arriba, pues nosotros tenemos que hacer un abordaje de todas las desviaciones que miremos en la columna. Si miramos en la parte torácica, que es la parte más común, también tenemos que medirlo en la parte distal, y pues vamos a preguntarnos cómo lo vamos a hacer. Casi siempre la vértebra distal, la vértebra final distal de la parte superior suele ser la parte proximal de la siguiente área afectada. Entonces siempre lo vamos a hacer, como les decía, arriba en la parte del disco, en la parte superior de la vértebra. Vamos a trazar una línea, la que es distal, aquí ya se vuelve proximal, y pues de la misma manera, distal a la vértebra, la última vértebra que vemos que se incluye en el cuadro de desviación, trazamos la línea y pues ahí encontramos la angulación. Hay casos verdaderamente severos, ¿verdad? En los cuales pues, vamos a encontrar ángulos hasta de 120 grados, que aquí pues es más, desde la manera cualitativa podemos determinar esta alteración, pero siempre tenemos que medirlo porque el paciente necesita saber qué tanto está progresando su enfermedad. Hay otros métodos, como les decía yo, por ejemplo, este método de Ferguson por muchos años fue el utilizado. Entonces, en el cual es importante que lo conozcamos, por eso lo voy a describir, y es importante también si queremos hacer si tenemos dudas o queremos hacer algo más detallado, también lo podemos medir, en el cual, pues, en el punto central de la vértebra, que es nuestro ápex o nuestro vértice, pues trazamos un punto, lo dibujamos, después nos vamos a la vértebra superior de la curva, como les decía yo, en la que es determinada como proximal, marcamos un punto y trazamos una línea desde la parte central de ella hasta ella, trazamos una línea perpendicular entre ellas. Y después hacemos lo mismo con la parte de la vértebra inferior, trazamos una línea. Entonces, el ángulo encontrado entre esas dos líneas que se unen va a ser el ángulo de alteración. Como les digo yo, hasta tenía algunas variantes, entonces por eso se empezó también a complementar con el ángulo de Cobb, que es el gold estándar.
Hay que hacer test de flexibilidad, como les decía yo, la parte de lateralización para ver y determinar, que es una de las partes del objetivo de esta exposición, si estamos ante una escoliosis estructural o ante una que es primaria o ante una escoliosis no estructural que es secundaria. Y eso es a lo que nos referíamos, que cuando el paciente presentaba pues alguna alteración, alguna desviación, le pedíamos al paciente que lateralizara, perdón, y pues cuando estamos ante una escoliosis primaria, pues fíjense, aquí no hubo ninguna rectificación. Aquí hay una persistencia de la escoliosis, aún en lateralización. Y en una curva torácica secundaria o no estructural, pues hay una rectificación. Este paciente pues tenía una desviación, y al hacer la lateralización hacia el vértice de su desviación en columna, hace una rectificación de la columna. Y esto también debe ser descrito porque mejora mucho el pronóstico del paciente y hace que el clínico o el quirúrgico que le esté evaluando vaya a buscar una de las causas secundarias, una de las causas subyacentes por las cuales este paciente puede estar presentando una escoliosis. Hay otros métodos también que nos ayudan a determinar, porque aparte de que la columna se desvía, va presentando un grado de rotación. El método de Nash-Moe nos ayuda a determinar qué grado de rotación está teniendo el paciente, en el cual se hace de la siguiente manera. Vamos a dividir a la mitad de la vértebra. Aquí podemos ver, por decirlo así, las espinas. Vamos a dividirlo a la mitad de las vértebras. Y vamos después a trazar unas líneas con la misma distancia. Vamos a trazar 3 líneas. Algunas literaturas hacen pues, el dibujo de 6 líneas, o sea, hacen laterales también. Aquí está representado pues solo con 3. Y entonces a medida que esta parte de las vértebras van rotando según la línea que van alcanzando, pues ahí vamos viendo el grado de rotación. Como aquí lo pueden ver, el grado 2 ya es entre la primera y la segunda línea. El grado 3 cuando ya está más bien en la línea donde debería estar la línea central. Y el grado 4 es cuando ya superó esa línea central. Entonces, algunos lo hacen la división de 6, porque aunque ya sepan que ya cruzó la línea media de la vértebra, fisiológicamente hablando, quieren ir viendo cuál es el grado de rotación que va teniendo, más allá del grado 4, pues qué tanto va progresando, por decirlo así. Y así es como se hace. Entonces, aquí estamos ante una radiografía AP de tórax, evaluando escoliosis, cual la vértebra del ápex ha sido evaluada, se visualiza el área que tenemos que evaluar, se trazó una línea media a la mitad de la vértebra y determinaron que tenía un grado de rotación grado 1 en la parte del ápex de la curvatura en la columna. Y pues aquí lo ven representado con las distintas filas que les mencionaba. Aquí pues estamos ante una grado 1 y aquí estamos ante una grado 4, donde se ve claramente la rotación de la vértebra en estas radiografías. También algo muy, muy importante es el índice de Reiser, en el cual nosotros vamos a evaluar, que es un complemento también para evaluar la pelvis, que como venimos recordando es una estructura importante para el soporte de la columna. Entonces, cuando hay alteraciones en la osificación de la pelvis, suele haber escoliosis. Entonces, tenemos que también otra cosa que tiene que ir de carácter obligatorio en nuestros informes y después determinar eso. Cuando estamos ante un grado 0, cuando no hay osificación de la cresta ilíaca, ya sea porque el paciente tiene una enfermedad degenerativa o porque el paciente es en la parte infantil que no ha presentado una osificación adecuada de su pelvis. Estamos ante un Reiser 1 cuando la osificación, vamos siempre midiendo de anterior a posterior. Nunca lo vamos a hacer de que aquí está calcificado, pero aquí no. Siempre tiene que ir de anterior a posterior. Así es como se va a hacer la evaluación. Entonces, estamos ante un Reiser 1 cuando la osificación del cuarto anterior de la pelvis pues, ya está presente. Un grado 2 cuando tenemos el 50% de la parte anterior de la pelvis, de las alas, de la parte de la ala. Estamos ante un 75% o 3/4 anteriores en un Reiser 3
Y cuando está completamente osificada, estamos entre un RISER 4. Y un RISER 5 es cuando, además de estar osificada, está totalmente fusionada, o sea, ya está compactada. Y lo vamos a ver en algunos ejemplos. Aquí pues ya nuestra división ya en la parte de una pues radiografía P de pelvis, siempre de pie, recordemos la técnica, siempre en bidepestación. Y pues aquí estamos ante, vamos a ver si puedo hacerla más grande, ante un 25%, o sea, un RISER 1 de la osificación de la pelvis. Aquí todavía pues se muestra bastante irregular en la ala. Y entonces aquí estamos ante ante un RISER 1. Estamos ante un RISER 2, recordemos cuando hay un 50% de osificación de la pelvis. Aquí vamos viendo pues ya la formación de la osificación hacia un 50%, no estando totalmente determinada hacia el otro lado. Aquí pues ya podemos verla un poquito más completa, pero tenemos que hacer la evaluación en ambas alas. Y pues si está una siendo más afectada, en esa nos vamos a fijar hasta qué grado está siendo osificada. Y porque por lo general hacia esa área es que hay la desviación en la parte de la escoliosis. Aquí pues ya tenemos un paciente con un RISER 3 que vaya presentando, si se fijan acá, no sé si se ve bien, quisiera aumentarla, pero se traba un poquito la pantalla, hasta un 75%. Aquí si se ve clarito, pues todo el 100% está osificado, que estamos ante un RISER 4. Y aquí cuando ya está hasta compactado, o sea que ya está osificado totalmente, estamos ante un RISER 5, o sea que estos pacientes, entre más RISER tienen, mejor pronóstico tienen. Entre menos escala de RISER tienen, peor es el pronóstico del paciente. Y pues ya el clínico y el quirúrgico tiene que tomar una determinación sobre qué hacer con el paciente. Entonces es importante reportarlo. Otra cosa importante, y puse esta imagen en la cual pues, vemos múltiples lesiones, como ciertas áreas con lesiones como líticas, más que todo en las partes distales, pero también ver que hay una disminución de la densidad ósea. Cuando estamos ante pacientes que, por ejemplo, que son pacientes adultos mayores, que también están presentando osteoporosis. Entonces, otros hallazgos es todo aquello que encontremos, todo lo que en las exposiciones anteriores se ha visto, artritis, osteoporosis, en la parte torácica si encontramos tumoraciones, si estamos, bueno, todo lo que encontremos también debe ser reportado. Yo sé que se sabe, pero no está de más recordar que son cosas importantes a determinarnos en el informe radiológico, no solo pues la desviación y las medidas que ha presentado la paciente. Tenemos que hacer un seguimiento también, que es algo bien común que piden en escoliosis. Tenemos que hacer un seguimiento en varios aspectos. Hay pacientes que pues no tienen un grado tan severo o tienen un grado tan severo que no se puede operar, pero le piden un seguimiento de que sigamos evaluando cuál es la progresión. Hay algunos pacientes que les ponen medidas correctivas como corset, entonces también hay que determinar eso y tiene que ser nuestro conocimiento si el paciente ha sido sometido a eso. Y pues la otra es que el paciente ya lo hayan operado y entonces también nosotros tenemos que estar informados de eso, ver la progresión postquirúrgica de este paciente y pues irlo evaluando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? Pues por lo general es una progresión lenta, no es rápida la progresión de la escoliosis. Puede que no hayan cambios significativos comparados con estudios recientes, entonces tenemos que darle pues un tiempo para poder irlo haciendo. Algunas literaturas refieren de 6 meses a 1 año o más, dependiendo cómo ha sido el patrón evolutivo del paciente, que al inicio pues sí podemos llevarlo cada 6 meses, sobre todo en la parte de los niños que están teniendo un crecimiento acelerado, entonces en ellos sí tenemos que volarle un poquito más de ojo en la parte de eso. Hay que saber si el paciente, como les decía yo, está utilizando corsé o no está utilizando corsé. Hay que hacer una evaluación en supino versus de pie. No es que vamos a desestimarla de pie, ¿verdad? Siempre tiene que ir. Pero más que todo es para hacer una comparación cuando queremos hacer estudios. Recordemos que en la tomografía el paciente está acostado, ¿verdad? Entonces tenemos que saber cómo vamos a comparar la radiografía para compararla con las rayos X, para compararlo con tomografía y resonancia magnética y según las lesiones que encontremos.
Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de un paciente que se le hizo una evaluación en marzo del 2011 y en mayo del 2011 no habían encontrado una alteración significativa, porque recordemos, vuelvo a recalcar, es cuando no hay una diferencia de más de 6 grados, no es significativo, o sea, el paciente no está presentando algo significativo para el clínico. Para el clínico, lo significativo es más de 6 grados. Y pues la literatura refería que era muy diferente cuando ya evaluaban al paciente, cuando ya me trajo sus estudios anteriores, y entonces pues, se pudo evaluar desde su primera placa, que fue en marzo, hasta su última placa, que fue el 5 de mayo, perdón, de 2011. Entonces aquí ya se podía evaluar de una manera pues ideal, una mejor manera, pues la progresión de este paciente. Entonces este paciente, escoliosis, cuando es de progresión, siempre tenemos que tener los estudios anteriores del paciente, y eso es lo que pues te traigo a relucir en exposición en este sentido. ¿Qué vamos a poner en nuestro informe? Pues las diferentes curvas que evaluamos, si encontramos anomalías óseas, si tenemos masas paravertebrales, si hay inclinación de la pelvis por todos los métodos que ya les había descrito, si hay signos de maduración en la pelvis, que es la de Risser, que ya les había explicado, si encontramos otros hallazgos y si hay instrumentación, o sea, pacientes que todavía tienen pues material quirúrgico visible en las rayos X. Estas fueron mis bibliografías utilizadas. Fue breve, preciso y conciso, pero creo que se traté de abarcar como los puntos, bueno, los puntos más importantes, y todos se abarcaron. Pero sí también es importante, como en este artículo, abarcar también las patologías subyacentes a ello, ¿verdad? O sea, por ejemplo, las artritis, las cosas degenerativas, las patologías degenerativas, para poder hacer una evaluación ideal del paciente integral. Estoy atenta a sus comentarios, a sus correcciones, y muchas gracias por su atención. Buen día. Muy bien su clase, Blanca. Nosotros, sí, bueno, en nuestro caso sí hemos tenido oportunidad en ocasiones de ver escoliosis, pero no se le da de repente aquella importancia de hacer todas estas medidas. Generalmente solamente se menciona, es una escoliosis de convexidad o de concavidad, ¿verdad? Derecha o izquierda, que así es como se describe. Pero yo pienso de que, y es por eso que se le asignó la clase para poder tener nosotros estas definiciones presentes y todas las valoraciones que tenemos que realizar ya en aquellos pacientes con escoliosis. Y pienso que una de las cosas más importantes es lo que mencionó de la escala de Risser y también de la pérdida de balance, porque haciendo como un recordatorio, porque usted ya lo mencionó, en el caso de Risser, cuando ya tenemos una osificación completa y debido a que la escoliosis va a progresar cuando progresa más, progresa más cuando no está totalmente osificado, entonces aquellos pacientes que tienen una osificación, una maduración esquelética completa tienen menor riesgo de progresión en su escoliosis, al igual que en el tratamiento quirúrgico de aquellos pacientes cuando no tienen una pérdida del balance, y usted bien lo ejemplificó en el balance sagital, perdón, sí, en el balance sagital y en el balance coronal. Entonces, en estos casos, pues si no hay una pérdida de este balance, entonces tienen una mejor respuesta terapéutica que cuando hay una pérdida de este mismo. Entonces, aquí sí hay que tener, porque creo que usted mencionó que era a nivel de la pelvis, la última vértebra que se visualiza, pero en este caso hay que tener claro que la que se valora es en el eje de la pelvis es S1. Entonces, en el caso del balance sagital, entonces sería la parte posterior de S1. Y en el caso del balance coronal, es la parte central de S1. Entonces, cualquier inclinación de C7, bien a la derecha o a la izquierda, en el plano coronal de S1, mayor de 2 centímetros, va a involucrar una pérdida de balance, al igual que en el plano sagital. Entonces, eso hay que tenerlo claro y pues hay que reportarlo. Y otra cosa que le podría agregar es que siempre hay que ponerle nombre a las estructuras anatómicas,
como cuando estaba hablando de la rotoescoliosis, entonces lo que se valora pues son los pedículos, entonces siempre hay que ponerle nombre a eso. Y únicamente. Gracias, Blanca. Primera pregunta es, si alguien me puede mencionarlas, son facilitas, las posiciones radiológicas requeridas para la adecuada evaluación en escoliosis. ¿Cuáles las adecuadas? Que eso es importante que lo sepamos. Hola, Blanquita. Hola, Pedrito, buenos días. Son en AP y lateral, la P en bipedestación. Lateral, muy bien. Gracias, Pedrito. Y recordar siempre, pues, hacerla en AP lateralizadas también. Y además de hacerlas lateralizadas, pues podemos hacer algunas proyecciones pues así dinámicas para tener en cuenta eso. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el ángulo más estandarizado, que se ha mencionado bastante, según la Asociación Americana de Escoliosis, para poder determinarla como tal, una escoliosis? Hola, Blanca. El ángulo de cojo. Muy bien. Mayor de 10, ¿verdad? Mayor de 10. Así es. Y en la parte de lateral, pues ya tiene que ser